No es spoiler, esto sucede muy, muy, muy temprano en la película. En el guión aparece como Corina de 8 años ve la muerte de su padre, ¿no? Y es muy violento. En el guión se vivía de forma muy violenta, pero ya cuando empecé a concebir la película en términos de rodaje, o sea, empecé a trabajar con el fotógrafo, me parecía que no ameritaba ver el accidente cerca de la cámara, porque el accidente ya en la película está sucediendo en el recuerdo de Corina. Y tampoco quería irme como a un flashback clásico en el que la corrección de color cambia, etcétera, etcétera. Y así es que concebí que el flashback de Corina sucediera fuera de foco, detrás de ella. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión mi invitada es una directora de cine que ya estrenó su película Corina en festivales, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y que próximamente también llegará a la cartelera comercial para que ustedes puedan verla. Si se dan un asomón a las redes sociales, notarán que se habla mucho y se habla bien de la película, y lo vale, y lo amerita, porque precisamente la historia da para eso, y no solamente la historia, sino la hechura y la confección con que está hecha esta película, que en apariencia, pues está bonita, ¿no? Es una cuestión bonita, pero también ahí si uno empieza a leer las capas que hay, pues es también dura al mismo tiempo. Y por eso, para hablar de ello, invité a la directora, ni más ni menos que a Úrsula Barba Hofner. Bárbara, digo Úrsula, bienvenida seas. Muchísimas gracias, Elías. Feliz de estar acá. Te estoy muy, muy agradecida por esta charla, por esta entrevista. Como bien comentas, Corina es mi ópera prima y yo feliz de estar aquí platicando contigo. ¿Y qué ópera prima traes, no? O sea, es una película que les va a alegrar, les va a agradar ir a ver al cine, hasta van a decir, ay, ¿a poco esto sí es una película mexicana por aquello de los estigmas, ¿no? Que existen hacia ciertos contenidos y hacia ciertas texturas con que se hacen algunas producciones. La película nos cuenta la historia de Corina, una mujer joven que trabaja como correctora de estilo y que es agorafóbica. Corina va a ver afectada y cambiada su vida cuando toma una decisión, y no precisamente ella, sino que pasa un hecho fortuito que genera, hay un caos con relación a un manuscrito, a una novela de una famosa escritora que cuyo final no les gusta a los editores y entonces va a intervenir Corina de manera directa e indirecta. Se va a generar un caos muy agradable. Pero ahora sí que para ir desglosando, Úrsula, con relación a algunas cosillas que te pude comentar fuera de cámaras al término de la función, quiero empezar con algo, que es el tema del corrector de estilo, la figura del corrector de estilo, este oficio, y te lo pregunto porque precisamente mi hermana y otros amigos trabajan como correctores de estilo, y cuando yo le comenté, oye, mira, la protagonista es correctora de estilo, como que la reacción fue, hasta que alguien piensa en nosotros, ¿no? Ay, wow, sí, qué bien. Entonces, ¿de dónde nace ponerle este oficio a Corina? Yo supongo que es una de mis múltiples oficios frustrados. Admiro muchísimo lo que hacen los correctores de estilo. Siento que un corrector de estilo inteligente, pero también generoso, puede llevar una obra a dimensiones que ni siquiera el autor de pronto puede concebir. Yo los admiro muchísimo. Yo necesitaba que mi personaje fuera alguien como muy comprometido con un oficio que, como bien comentas, no necesariamente es como visto, ¿no? O sea, de pronto pasan horas en su estudio y yo necesitaba que el personaje tuviera ese perfil. A mí me conmueven muchísimo ese tipo de oficios, los que no tienen mucha visión, o sea, como que no son muy, muy vistos, pero tienen un compromiso hacia su oficio como muy, muy profundo, que pasan horas detrás en su caso ahorita, de la computadora. Me conmueven muchísimo, se me hace gente que merece ser aplaudida, sin lugar a dudas. Y mira, lo pones con Corina,
que si lo traslado al tema periodístico, si uno lanza un buen trabajo, van a decir, bueno, el mérito es del periodista, pero no siempre, ¿eh? Créanme que también eso habla de una buena editora o un buen editor que tenemos atrás, que nos puede estar dando lata todo el día y muchas semanas y lo que Exacto. sea, pero justo porque podemos llegar a ese término, y en el caso del corrector de estilo, también detrás de una gran novela, ahí hay alguien, ¿no? Que corrigió. Y ahora Corina también tiene otro detalle, otra particularidad, que es agorafóbica, igual que su mamá. Ujú. ¿De dónde nace también dotarla de esta particularidad? Yo sufrí de episodios agorafóbicos hace muchos años. Me invadía un terror absoluto paralizante y me pareció como muy importante hablar del tema, como hablar de enfermedades mentales, pero también había como una necesidad cinematográfica de que cinematográficamente, visualmente se pueda como delimitar un miedo para que el personaje en algún momento de la película decidiera si enfrenta su miedo o si no lo enfrenta. Entonces, cinematográficamente me parece muy visual que haya como como tal cual, literalmente, como un parámetro dentro del que se mueve Corina. Corina no sale de la cuadra en la que vive. Ahí está Ujú. su casa, ahí están sus abarrotes, ahí está la editorial en la que trabaja y me encanta, ya verán la peli cuando sus botitas llegan a la línea amarilla de la cuadra en la que vive. O sea, visualmente hay un límite. Y yo necesitaba eso y me parece muy bonito, me parece muy visual. Y cinematográficamente de esta necesidad que hablas, lo plasmas de varias maneras. Y es ahí donde ahora sí vamos a entrar en el terreno cinematográfico. Uno de ellos tiene que ver con un plano secuencia que vemos cuando Corina sale de casa y nos da a entender y nos muestra por qué, ¿no? O sea, es Ujú, una parte de la razón de cómo ella trabaja su agorafobia para dirigirse de la casa a su oficina. Y es que este plano secuencia llega después de que por ahí una voz nos está narrando y explicando cómo es la dinámica de Corina. Y yo lo digo en la crítica, pareciera que es como la directora nos está explicando otra vez y nos está repitiendo otra vez lo que pasa con Corina, que es como algo que a muchos cinéfilos nos molesta de algunas películas, que es que te estén explicando cada 5 minutos las cosas. Pero aquí no es que estés explicando ni estés repitiendo las cosas, sino que más bien estás ampliando el contexto de lo ujú. que es Corina, y que además ya le estamos dotando de voz, le estamos dotando de su personalidad, porque ahí se rompe una barrera. Una cosa es que tengamos al narrador y otra cosa es cuando ya entra en cámara el personaje con este plano secuencia que nos va llevando y nos va guiando. Me parece un acierto apostar por un plano secuencia. ¿Cómo fue que también diseñaste esto? Porque pareciera que es, lo voy a meter como por adorno y ya, y no, tiene una función tener un plano así. Sí, sin lugar a dudas. O sea, fueron varios como procesos, ¿no? Para la decisión del plano secuencia. Al principio, pues obviamente en el guión aparece, no es spoiler, esto sucede muy, muy, muy temprano en la película. En el guión aparece como Corina de 8 años ve la muerte de su padre, ¿no? Y es muy violento. En el guión se vivía de forma muy violenta, pero ya cuando empecé a concebir la película en términos de rodaje, o sea, empecé a trabajar con el fotógrafo, me parecía que no ameritaba ver el accidente cerca de la cámara, porque el accidente ya en la película está sucediendo en el recuerdo de Corina y tampoco quería irme como a un flashback clásico en el que la corrección de color cambia, etcétera, Mm. etcétera. Y así es que concebí que el flashback de Corina sucediera fuera de foco, detrás de ella, y como en el apartado izquierdo y ella en el apartado derecho. De pronto me da un poquito de miedo hablar como demasiado técnico, pero creo que No, pues, no, pues ya estamos aquí, Elías. sí. Entonces,
Ahí fue cuando pensé que podía hacer un plano secuencia que comenzara con Corina saliendo de su casa, pero unos metros después, ella de niña también sale de su casa a forma de plano secuencia, porque Corina cada vez que sale de su casa trae con ella eso, trae con ella el trauma de los 8 años ver a su papá, y cómo la nostalgia de haber tenido 8 años previo a la muerte sin un trauma, la nostalgia de en algún momento de tu vida vivir con plenitud, ¿no? Entonces ella sale de su casa, su familia y ella de los 8 años salen detrás, fuera de foco, y ahí arranca el plano secuencia y llegamos a la zona del accidente en el que una vez más vemos fuera de foco detrás de ella el accidente, pero lo vemos ya como una memoria, lo vemos ya como algo que la acompaña cada vez que pasa por esa esquina. Por eso decidimos el plano secuencia y por eso técnicamente se llegó ahí. Y bueno, y el plano secuencia lo ensayamos muchísimo antes del rodaje y ahí está. ¿No? Y además este plano secuencia nos va a encaminar con el personaje a un lugar donde ella hace escala, un lugar que más adelante precisamente va a ser muy significativo en aras de confrontar este trauma. Y este trauma también está moldeado a partir de colores. Vemos ahí una paleta de color muy interesante, vemos eh, en la vestimenta, sobre todo yo me fijé mucho en la vestimenta de Corina y que se complementa con otros detalles como la camioneta de alguien por ahí que es de color amarillo y precisamente este amarillo llega en un momento donde ella habla con su madre con relación a la cobardía y la valentía, pero también estamos viendo los rojos. Yo veo que en un momento dado el rojo primero está encima de ella y hay una falda verde. Corte A, después vamos a ver cómo el rojo cambia, ¿no? El rojo ya es la Ujú, falda, lo verde está arriba, con relación cuando conoce a otra persona que no sabemos qué esté pasando por Corina en su interior, pero le inquieta, ¿no? De alguna u otra manera ujú. le está inquietando, le está incomodando. Y yo te lo decía, que me gusta esa parte porque Corina nos está dejando a nosotros, nos están permitiendo a nosotros, tú también como directora, interpretar, ¿no? Empezar a deducir cosas sobre aquello que no se ve. Y creo que eso es muy importante de Corina, aquello que no se ve, pero que a través de su ropa nos lo está mostrando. Entonces, también, ¿cómo fue que decidiste esta parte, ¿no? A ver, vamos a contar también con los colores, que no sea nada más una postal bonita, que sea visual, que sea de tonos cálidos, sino que esté transmitiendo emociones a final de cuentas. Sí, sin lugar a dudas, hay un estudio del color y hay decisiones muy, muy conscientes a nivel de los colores que utilizamos en toda la película con el diseñador de producción genio Lu Sandy y con la diseñadora de vestuario genia también Ana Barroso. Este, o sea, yo llegué como con todo un estudio acerca de los colores. Destacas muchísimo el rojo. El rojo es fundamental en Corina porque, o sea, tiene como dos significados que van como jugando con ella y con la historia narrativo. Y el rojo en el estudio que hice y en las decisiones que tomé en la película significan la violencia. O sea, de alguna forma Corina vio la violencia de primera mano, ¿no? Y causa un impacto y ella de alguna forma la lleva con ella. Y la violencia también, y el rojo también significa de alguna forma el enojo, ¿no? Y la violencia y el enojo de pronto los juzgamos como demasiado, Ujú. pero me di cuenta a lo largo de mi vida, me di cuenta que el enojo y la violencia también de alguna forma son necesarios para establecer límites o para cambiarte del lugar en el que ya no quieres estar. De pronto viene un poco de enojo cuando dices, ya no más, ya no quiero estar aquí, me necesito mover. Entonces, Corina por eso trae una falda roja, porque ella Ujú. necesita moverse de su zona de confort, ya es como una necesidad. El amarillo representa la locura, pero también puede representar la alegría. Y Corina de alguna forma lleva de pronto su blusita amarilla que representa la locura, porque de alguna forma la agorafobia es un trastorno de alguna forma, Ujú. ¿no? Y Corina tiene como de pronto sus rasgos antisociales y de locura que los hacen ser una persona súper entrañable, pero también viaja en esta camioneta amarilla que Amarilla. de pronto puede, ajá,
la locura de pronto se puede relacionar con la alegría también. O sea, de pronto la euforia y la alegría desmedida te hacen hacer cosas como una locura. Y para Ujú. ella, salirse de su zona de confort puede representar eso. También mencionaste, no sé si el azul o el verde, que El también verde. tienen un significado. El verde significaba la zona de confort. Corina al principio utiliza ese color también porque su ego no se quiere, su ego de alguna forma está cómodo también en su zona de confort y el amarillo, digo, y el azul representan el destino y la libertad. Y eso sí ya me encantaría dejarlo abierto para que Para que la gente lo vea. usted, para que la gente lo vea, la Sí. forma en la que Corina de pronto se enfrenta o convive con la libertad y con el destino representado en azul en la película. Y este verde que lo vemos en el inmobiliario, ¿no? Donde también ella Ujú. trabaja. Y el rojo, yo hablaba que también significaba algo como una especie de fuerza, una fuerza Justo. femenina, porque vemos a la editora, Laura de Ita, que está jocosamente magistral, que también viste de rojo, ¿no? Y es Ujú, potencia pura, ella es mucha energía y dices, ah, mira, ujú, y algo que también me llamó la atención con relación a estos rojos que utilizan ujú, Corina y que utilizan Laura de Ita es con relación, por ejemplo, a las figuras masculinas que llegan a tener enfrente, ¿no? Corina lo tiene ujú, con este chico que interpreta a Cristo Fernández, y por el otro está la editora que tiene a Gerardo Trejo Luna. O sea, también ahí hay ujú, se puede interpretar, ¿no? Como esta posición femenina respecto a estas figuras masculinas que a final de cuentas también están ahí para apoyarlas a ellas independientemente de sus ujú. propias motivaciones. Entonces también ahí está como muy redondo y que te digo que nos está diciendo mucho y que no necesitas decirnos más, ¿no? O sea, que no nos tienes que estar explicando las cosas. Eso es algo que me gusta porque además nos permite leer estos traumas, estas adversidades, estas dificultades y por ahí la figura materna. Ahí también yo reparo porque yo no pongo en tela de duda ni creo que nadie que la mamá ame a su hija, ¿no? Pero también están estos amores sobreprotectores que terminan por dañar a alguien, ¿no? Y creo que también es Ujú, válido en este caso uno como espectador cuestionar a estas maternidades, como fue mi caso, ¿no? Yo ujú. digo, a ver, o sea, sí, yo, señora, no entiendo yo entiendo que usted ame a su hija, pero está a nada o está cruzando incluso el límite de generar el síndrome de Munchausen, ¿no? O sea, ahí Sí. está. Me encanta la profundidad con la que percibes la película. Lo celebro muchísimo y lo agradezco también un montón. Claro, el personaje de Laura de Ita, que va de rojo, en apariencia podría percibirse como un antagonista. Y el personaje de la mamá, que lleva este marrón, que es la locura envejecida, el amarillo envejecido, podría percibirse como una aliada, ¿no? Al personaje, pero me encanta la profundidad con la que lo entiendes, porque la madre de alguna forma no se puede comprender como un antagonista. O sea, de Ujú. pronto los hijos formamos lealtades con los padres en inconsciencia sin saber que estamos como dejando una parte nuestra por lealtad a los padres, ¿no? Y Corina de alguna forma le copia la agorafobia a su mamá por una lealtad y también por supervivencia. Es lo que hacemos los niños, copiar a los padres por supervivencia. Pero llega un punto en el que decimos, espera, ¿dónde, dónde está la línea entre la lealtad con mi familia y mi propia vida? ¿No? Ujú. Y esa es una decisión que tiene que tomar Corina, y ahí es cuando el personaje de Laura de Ita, de la jefa, que podría parecer antagonista, pues no, se convierte en una aliada, porque luego necesitamos gente o la vida misma que nos dé un par de cachetadas para que, o sea, para que agarremos la onda, ¿sí me entiendes? Para que Ujú. comprendamos y para que digamos, espera, nos cuestionemos nuestras propias decisiones y nos cuestionemos nuestra propia vida. Y Corina se cuestiona si realmente quiere seguir viviendo en su zona de confort con su madre encerrada. Sí, 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 sí. Y luego otro elemento que juega por ahí es la música, Úrsula. Mm, El ujú. score, hay una batería ahí, ¿no? Constantemente estamos escuchando que me remite a Antonio Sánchez, ¿no? Como lo utilizó en Birdman. Y también es Ya. como reacciona uno y dices, ah, ok, a ver, porque estamos acostumbrados a lo mejor a ver en películas de esta textura que la gente a lo mejor va a oler a Mélis, ¿no? De Jean-Pierre Jeunet, y van a decir, ah, mira, estamos acostumbrados a cuerdas, a instrumentos de viento, pero aquí estamos escuchando una batería.
¿por qué decidir por la batería? Sí, para mí era como muy, muy, muy importante como no caer en el lugar femenino, por así decirlo, con la música. Lo que yo platiqué con los músicos es que Corina, cada vez que sale de su casa, tiene que conectar con su propia fuerza. Y las mujeres también nos enojamos. Y las mujeres también cada vez que salimos de nuestra casa tenemos que salir un poco a la batalla de la vida. Y también somos guerreras de nuestra propia vida, ¿no? Entonces era encontrar cómo suena el estrés que, que Corina siente cada vez que sale de su casa. Y claro, el corazón le empieza a palpitar. Y para mí y con los músicos, eso trabajé, cómo suena un estrés, cómo suena cada vez que quieres salir de tu casa y enfrentarte al mundo y te palpita el corazón porque eres una guerrera, porque necesitas salir a la batalla de la vida. Y así sonaba para nosotros, una percusión, tuk, 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 Ujú. ¿no? El corazón latiendo y el principio de la película suena a estrés de la vida. Sí. Todo eso que amenaza a Corina suena y para ella es un riesgo salir de su casa y así suena la vida. O sea, siento que el arte nos permite sublimar emociones y sobre todo enfrentarnos de forma hermosa a emociones sombrías, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, como traducir de forma hermosa cómo suena el estrés de una ciudad, cómo suena el corazón de Corina, y sin spoilear, toda esa música se resignifica hacia el final de la película. Claro, y además es lo que comento, ¿no? O sea, podemos ver de primera impresión una película agradable, bonita, incluso con humor. Creo que también por ahí eliges bien el género, pero detrás, pues estamos viendo un melodrama duro, pero qué bueno que no se eligió por el melodrama, porque si no hubiera sido muy, muy denso eso. Para ir encaminando ya esto hacia el final, porque sé que eres una mujer también muy ocupada, estás muy activa en el festival. Las influencias, o sea, yo me fijé y dije, bueno, sí, me remite inmediatamente a Amélie de Jean-Pierre Jeunet, yo no sé si tenga que ver por ahí, pero también a Michel Gondry. No sé si también de ahí lo pescaste y dices, a ver, quiero tener esto visualmente en este tono. Mira, siento que finales de los noventas, inicios de los 2000 para mí fue una época en la que el cine significó muchísimo en mi vida, me marcó. Yo siento que películas como Amélie y lo que hizo Gondry, pero también un P.T. Anderson, los llevo en la sangre porque me marcaron. O sea, yo no he vuelto a ser la espectadora que fui en aquel entonces y pude llevar la película al año 2000. Entonces siento que estéticamente hay como honrar a los cineastas que a mí me marcaron, que a mí me inspiraron. De verdad, yo no he vuelto a ser la espectadora que fui en aquel entonces. Todo ese cine me marcó, lo llevo en la sangre y de alguna forma creo que mi sistema necesitaba como expulsar de alguna forma o expresarlo de alguna forma. Y el cine de aquella época, incluso el mexicano, me marcó y honré a todos esos cineastas y con esta película. Creo que mi Úrsula adolescente lo necesitaba. Y además es una película que se vuelve que disfrutaste más que sufrirla. Creo que eso también se transmite y eso se lee, ¿no? Cuando un director o una directora disfruta sus películas y en ese goce, a menos que sí lo haya sufrido, armar el casting, ¿no? Porque esta correlación que tiene Corina en la convivencia con la editora, que es Laura de Ita, es fascinante, ¿no? O sea, una es potencia pura, una inquieta, ¿no? Inquieta, dinamita, la otra contenida, totalmente reservada. Entonces, esos extremos se llevan muy bien. Vemos también el caso pensé en Gerardo Trejo Luna, que bueno, ya lo vimos actuando en Norte al Vacío, eh, que es un actor que cuando está de protagonista se la puede llevar, pero cuando le toca ser un actor de reparto es muy solidario, ¿no? Es alguien que está ahí, pero que al mismo tiempo sabe que no debe estar ahí para que luzcan precisamente quienes deben de lucir. Y encontrar un actor así para manejarlo a veces no es tan sencillo, ¿no? Independientemente de que a lo mejor él ya por sí solo lo pueda resolver, pero también hay una dirección atrás que lo puede manejar. Y ahí lo tuviste, también tuviste a Cristo Fernández,
que todo el mundo lo va a ubicar por Ted Lasso, pero es a ver, no, también vamos a detectarlo haciendo cine mexicano con este tipo de personajes. Entonces, ¿cómo fue armar para ti este cast? Me encanta que percibas que gocé la película porque no me quedó de otra, querido. Me di Sí. cuenta, me di cuenta que yo necesitaba mantener mi corazón abierto para estar creativa y para estar inspirada. Recibí tanto, tanto, tanto cariño, dedicación, talento por parte de los actores que no me quedó de otra más que mantener el corazón abierto para poder sostener un rodaje y para poder sostener los ensayos. Yo necesitaba mantenerme en una energía creativa y encontré la fórmula y es mantener el corazón abierto. Todos hicieron un proceso de casting. A mí, te voy a ser súper honesta, a mí el casting me confronta, me incomoda un poco, es Ujú. duro, es fuerte, ¿sí me entiendes? Y con genia absoluta directora de casting, Michelle Betancourt, acordamos hacer un lugar a salvo, hacer un lugar, no sé, como incluso maternal, ¿sabes? O sea, como recibir a los actores en una zona a salvo, en una zona, más bien buscando un proceso creativo, no buscando como esta selección de alguna forma, ¿sabes? Como un lugar creativo para absolutamente todos. Todos pasaron por un proceso de casting y siento que los actores, todos, y finalmente los que quedaron en la película, agradecieron esa intención, como de recibirlos de forma amorosa, de alguna forma. Y entonces para cuando llegamos a los ensayos, todos llegaron como muy agradecidos y llegaron como muy, también incluso con el corazón abierto. Entonces no me quedó más que ser recíproco recíproca con ellos. Y entonces, el proceso de casting de alguna forma hizo que pudiera yo trabajar padrísimo con ellos, porque en el casting me di cuenta que traían al personaje muy bien entendido. Y todos ellos, todos, absolutamente todos ellos son talentosos, profesionales, creativos y con un oficio maravilloso y sobre todo generosos, ¿no? Entonces, no fue la excepción con Gerardo. Gerardo es muy, muy, muy generoso Ujú. como actor y trabaja en servicio de la historia. Y bueno, a todos los que comentaste, me encantaría volverlos a nombrar: Nayan González Norvin, Laura Deita, Gerardo Trejo Luna, Cristo Fernández, está Ariana Candela también, está Elena Gore también, híjole, me va a dar muchísima pena si se me pasa. Mariana Jiménez, por supuesto, Mariana Jiménez, que me voló la cabeza trabajar con ella, me voló la cabeza trabajar con absolutamente todos ellos porque son extraordinarios y el trabajo con ellos fue de un gozo. O sea, yo ya tengo un referente de cómo es trabajar con gente increíble. Todos ellos significaron eso. Sí, porque además, bueno, siempre son egos. Aquí estuvo Rodrigo Álvarez también para hablar de su casting de Soy lo que nunca fui. Él quería mucho a Andrés Delgado y llega Andrés, y Andrés es potencia pura, o sea, hay que bajarle un decibel y lo logró, ¿no? Entonces también es como cómo trabajar con ellos y cómo hacer esta sincronía y además esta armonía en un set. Y yo, por ejemplo, que lo veía con Cristo Fernández, ¿habrá alguien que diga, oye, ¿por qué reacciona así? Pues yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros con una mujer que tiene agorafobia que no sabemos descifrar, ¿no? Porque él está en Claro. en esa circunstancia de no sé cómo descifrar, no entiendo nada, pero tampoco tengo por qué violentarme o exasperarme, sino más bien dejar que las cosas fluyan. O sea, ese personaje, te digo, aunque parece que no está haciendo mucho, pues está haciendo bastantito, ¿no? O sea, ahí si está en ese tono es porque algo está pensando, está maquilando, está procesando, tratando de entender a quien tiene enfrente. Entonces también esa elección de Cristo fue muy particular. Ujú. Sí, de acuerdo. Siento que los dos personajes enriquecen la vida del otro, pero porque dejaron que se enriquezca su vida. El personaje de Nayan es un personaje retraído, que necesita como su espacio y necesita procesar las cosas lento, y el personaje de Cristo es como mucho más inmediato y toma acción. Entonces, Corina toma eso de él, pero él también toma de la sensibilidad de Corina y se convierte en un personaje muy, muy rico que toma esa sensibilidad para darle el espacio a ella y acompañarla
la termina acompañando de forma incondicional y es muy conmovedor. Párame si estoy spoileando, querido. No, no, yo. Ok, Si quieres, ahí déjale nada más en muy conmovedor, ¿no? ok, Y yo creo perfecto, que sí. nos muestra un poco el personaje de Cristo, cómo también nosotros tendríamos que actuar en la vida diaria ante cualquier Ujú, circunstancia, ¿no? Más ahora que vivimos como a un ritmo muy acelerado y muy agresivo con las cosas, específicamente en la Ciudad de México. Para culminar, Úrsula, un detalle, Gerardo Guerra, tu fotógrafo, ¿por qué elegir a Gerardo? Y te lo pregunto porque hace un par de años pude entrevistarlo con relación a Dos Estaciones, una película que me mm, gustó, y después también hizo ujú, Martínez, y él ujú. platicando con él me decía, es que yo vengo de comerciales, ¿no? Yo creo que también tengo ganas es de hacer cine, y bueno, su ascenso en el cine, pues lo estamos viendo, o sea, Dos Estaciones, Martínez, que también es una película que vale la pena repasar, y ahora se avienta Corina, o sea, es un director que estaba, pues no voy a decir desperdiciado en los comerciales, porque ahí se forma uno, sino que llegó a donde tenía que llegar. ¿Cómo fue que te fijaste en él? Eh, Sí, ay, fue divino trabajar con Gerardo, se convirtió en un colaborador fundamental para mí. O sea, llegó un punto en el que yo ya no tomaba ninguna decisión sin consultarlo con él, porque es brillante. Tuve la fortuna de ver Dos Estaciones y me sorprendió muchísimo. Después tuve la fortuna de platicar con Lorena Padilla, directora de Martínez, y habla espectacular, o sea, desde aquel entonces hablaba espectacular de Gerardo, me llamó la atención. Yo tengo muchos años trabajando en la Ciudad de México, pero soy de Guadalajara y queríamos, o sea, yo quería hacer la película en Guadalajara y junto con los productores queríamos trabajar con talento tapatío, trabajar Mm. con gente tapatía. Entonces ahí fue cuando empezamos como a echar ojo, ¿no? Ver quién estaba trabajando en Guadalajara y bueno, Gerardo ¡tuc! Que destacó ahí, salió como ¡tuc!, ¿no? Como por pop y fue una maravilla trabajar con él, excelente fotógrafo y va para arriba. Sí, me agrada ver el ascenso que tiene, ¿no? También es esto de De asomarnos a acuerdo. nuestros cinefotógrafos y a nuestras cinefotógrafas. Úrsula, gracias por el tiempo. ¿Algo que tú quieras agregar? Bueno, este es tu espacio, presume tu película, que para eso también es. Agradecerte el espacio justo para poder hablar de Corina, invitar a todo mundo a que vea Corina. Enero 2025 va a estar en Cinépolis, en salas alrededor de la República y por favor, invitar a la gente porque si algo supe hacer, Elías, es rodearme de gente maravillosa, extra talentosa que merece que su trabajo sea visto por mí en el mundo entero. Pues miren, ya lo anunció Úrsula, enero de 2025, así que para seguir con la racha de buenos deseos, de armonía, de amor que trae la Navidad y el fin de año, créanme que extiéndanlo cuando vean Corina, porque ese diciembre va a ser bimestral, ¿no? O sea, realmente se va, se va a Gracias. extender. Pues Úrsula, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a conversar aquí a Cinéfilos en Apuros. A ti, querido, muchas gracias. Y ustedes ya saben, vayan al canal de YouTube, ahí encuentran reseñas y críticas, vayan a nuestro canal de Spotify, ahí van a encontrar charlas, episodios especiales, conversaciones alrededor de películas, cine y lo que está pasando con la industria. Pasen la voz, den like, compartan y sigan comentando, sigan proponiendo, porque aquí ya saben que la charla cinéfila la hacemos todos.